Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Según el Cristal. Después de una semana nos volvemos a encontrar para tratar temas de actualidad en una semana que ha sido bastante complicada desde lo económico, desde lo político también, con una jornada día martes que marcaba un día clave para lo que era de alguna forma la continuidad en las políticas que viene implementando el gobierno de Mauricio Macri, tanto a nivel económico como a nivel institucional. Un martes en el que muchos esperaban una debacle, pero que finalmente se ha podido parar con esta sangría del dólar y ha dejado dentro de este marco, teniendo en cuenta las consecuencias que tiene también, bien parado al gobierno dentro de todo, porque logró entonces de alguna manera renovar las LEVAX, que eran un dolor de cabeza, teniendo en cuenta la cantidad de moneda que estábamos hablando, más de 660.000 millones de pesos que vencían en esa jornada, y una corrida cambiaria que, si bien ha devaluado de hecho el peso, la moneda nacional, de todas maneras ha comenzado lentamente a bajar y el mercado a mostrar signos de confianza en las políticas monetarias del gobierno. Esto le da un respiro al gobierno de Mauricio Macri como para poder seguir llevando adelante reformas que necesita, y más aún teniendo en cuenta aquellas que también le va a solicitar próximamente el Fondo Monetario Internacional, una vez que finalmente decida cuánto dinero es lo que le va a prestar a Argentina para poder sostener la economía en términos que sean relativamente livianos, sobre todo para la gente. Se viene un ajuste, eso lo sabemos, se viene produciendo ya desde hace algún tiempo, pero ya en otro escenario, con otro panorama que, como decíamos, le da un poquito más de oxígeno al gobierno. Vamos a estar analizando este tema con dos especialistas, en el caso de Federico Núñez Burgos, quien nos va a comentar también cuál es el papel de la Unión Cívica Radical en esta suerte de concertación que ha llamado el presidente Macri a distintos partidos, principalmente aquellos que componen el frente de gobierno, y un socio fundamental es la Unión Cívica Radical, para buscar apoyo político y además también darle fortaleza institucional a aquellos proyectos y aquellas reformas que hacen falta para ellos llevar adelante, y la el nuevo protagonismo que tiene la Unión Cívica Radical dentro de lo que es la mesa chica de Cambiemos. Y el costo político que puede haber tenido también, ¿por qué no?, desde el punto de vista de la consideración pública de la imagen presidencial, que ha caído muy marcadamente en estas últimas semanas, si es posible recomponerla, y además también qué proyecciones se pueden hacer hacia el 2019, un año muy importante desde lo electoral, porque renovamos prácticamente todos los cargos ejecutivos y legislativos. Hablamos desde presidente hasta intendentes, por ejemplo, y pasando por legisladores a nivel municipal, provincial y nacional. Así que vamos a tener un programa más que interesante para esta noche, y ya mismo saludamos a nuestro primer invitado, dirigente de la Unión Cívica Radical, Federico Núñez Burgos. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. No, por favor, ustedes. Siempre es un gusto acompañarte. Al contrario, siempre es un placer tenerte, porque además tenés una mirada muy crítica también de lo que es la política que lleva adelante el gobierno, siempre dentro de lo que es el frente, ¿no? Pero el radicalismo, como que en los últimos meses se ha sentido un poquito aparte, ¿no? Y ahora se dan cuenta desde el PRO que es necesario tener este socio tan importante como es la Unión Cívica Radical para poder, bueno, gobernar ni más ni menos, ¿no? A ver, digo, el partido ha pasado por lo menos dos instancias. La instancia de la conducción de Ernesto Sanz, en donde se configura el Frente Cambiemos, y donde el radicalismo tenía una posición, digamos, política relativamente importante, pero acotada. Luego de la intervención, digamos, de Ernesto Sanz, la presidencia siguiente de Corral fue una presidencia muy neutral, digamos, en donde la coalición donde el radicalismo en la coalición Cambiemos se fue desdibujando indudablemente. Parecía que el radicalismo no formaba parte de la coalición, pero sí nos hacíamos cargos de los costos, digamos, del acuerdo. Y esta tercera etapa me parece que implica, digamos, la presidencia de Cornejo, que es el actual gobernador de Mendoza, acompañado por Gerardo Morales, por Cano, por José Cano, y otros dirigentes, digamos, que tienen responsabilidades de gobierno en sus provincias. Creo que van demostrando la madurez política del radicalismo para la conformación de alianzas. Y mira, yo creo que esto ha sido un punto importantísimo en los últimos 10 días. Para el radicalismo hubiera sido quizás más fácil, digamos,
en medio de la tormenta o en medio de la turbulencia, como la llamó el presidente Macri, decir, bueno, señores, acá nos bajamos nosotros, esta es nuestra parada, y nos tirábamos, digamos, del avión en un paracaídas. Como nos pasó a nosotros, ¿no? Porque hay que acordarse que lamentablemente la Argentina tiene una historia bastante, digamos, poco feliz, si querés, con acuerdos y coaliciones. Sí. Pero me parece que el radicalismo y la coalición cívica en esto también fueron extremadamente responsables en el momento en el que el presidente o que el gobierno necesitaba mayor apoyo, y tanto el radicalismo como la coalición cívica nos manifestamos en apoyo a la coalición Cambiemos. Nos manifestamos en apoyo a la coalición de gobierno. Indudablemente hacia el interior de la coalición estamos discutiendo cosas. Claro. Estamos discutiendo cosas como es el problema de las tarifas, estamos discutiendo cosas como es la política monetaria, estamos discutiendo temas como son los problemas energéticos, cómo hacemos para que se puedan desarrollar inversiones de capital genuinos y que no sean solamente especulativos. Pero estas cosas las estamos discutiendo hacia el interior de Cambiemos, las estamos planteando, podríamos decir, puertas adentro, porque entendemos que es el lugar a donde nosotros tenemos que discutir estos temas para que el país salga adelante. Y fíjate, Agustín, que esto ha sido tan importante, y te diría más, la turbulencia ha sido tan violenta que hasta la misma oposición comenzó a entender la responsabilidad del juego entre oficialismo y oposición. Sí, fue bastante equilibrada la oposición, si quiere. Hubo un gran sector de la oposición, porque hubieron otros también que obviamente se relamían, ¿no?, ante las circunstancias. Por supuesto. Fíjate que hay un grupo importante de senadores de la oposición que se reunieron con el presidente y manifestaron, digamos, su acompañamiento en la línea general, y la decisión en general de la oposición ha sido, por ejemplo, no seguir discutiendo un tema álgido como es el de las tarifas, que indudablemente en unos días más lo vamos a volver a discutir, pero que, digamos, pierde esa centralidad, porque indudablemente entendíamos todos, y en esto también tiene mucho que ver esta parte de la oposición, de que era necesario acordar líneas generales para poder superar el conflicto. Por supuesto, digamos, bueno, hay algún sector, digamos, de la oposición que decidió ni siquiera participar de las conversaciones y siguió teniendo una estrategia mucho más radicalizada, digamos, y yo te diría, en estos casos, hasta irresponsable. Pero me parece fundamental lo que pasó en esta semana, porque, entre otras cosas, el gobierno pudo superar el temporal, y yo creo que es un paso importante. La presión sobre el dólar se ha, te diría, por lo menos frenado por un tiempo. Y es el momento en donde el gobierno comienza a replantearse su vinculación hacia adentro con los socios y hacia afuera con la oposición. La convocatoria del presidente a este acuerdo, la incorporación de Ernesto Sanz a la mesa chica de Cambiemos, la reaparición de Monzó en la mesa chica de Cambiemos, implica, me parece, una redefinición, una nueva definición del esquema original de Cambiemos, en donde era clave que las fuerzas políticas integrantes tenían cierta igualdad, digamos, en materia decisiva. Y nosotros tenemos muchísimo para aportar a la coalición Cambiemos. Indudablemente hemos luchado durante toda la década del 90 con los efectos negativos que muchas veces traen este tipo de políticas. Entendemos que el presidente Mauricio Macri está conduciendo el destino, digamos, de la economía y de la política en la Argentina en un proceso muy fuerte, digamos, de desequilibrio. Fíjate, hoy, sin ir más lejos, el gobernador de la provincia dice, bueno, nosotros también vamos a solucionar nuestro problema del déficit, y trata de diferenciarse diciendo, a diferencia de realizar recortes, vamos a buscar inversiones. Bueno, digo, de alguna manera, me parece que ese mensaje lo que está haciendo es respondiéndole al presidente Macri, que hace más de un año se juntó con los gobernadores y dijo, señores, empiecen a asumir la responsabilidad que tienen en sus provincias. Aquí se lo ha dicho el propio gobernador a los intendentes salteños también. Y a su vez, y ahora los está convocando para la semana que viene. Y fíjate vos que esto es Cambiemos. Esto es el eje central de Cambiemos, que comiencen a funcionar, o que comenzaran a funcionar las instituciones de la República, como es el Congreso, donde se están debatiendo temas que inclusive son contrarios a los intereses del gobierno, pero bueno, donde se están discutiendo estos temas. Esto tiene que ver con Cambiemos. Cada uno de nosotros en su lugar de trabajo, en su espacio de decisión, tiene que asumir las responsabilidades que tiene que asumir para que
Hoy nos reunimos de alguna manera detrás del problema del déficit fiscal, pero para que problemas como el déficit fiscal, para que el problema como las tarifas comiencen a tener soluciones que sean más o menos imaginativas, que sean viables y que al mismo tiempo reporten en el largo plazo un beneficio colectivo. Claro. No puede ser que una provincia se salve como pueda, la nación se salve como sea y medianamente cada uno de nosotros salve la ropa. La nación, la Argentina es un proyecto colectivo y lo vamos a construir y lo vamos a hacer salir entre todos. Yo creo que este es el mensaje más fuerte que tiene Cambiemos. Y fíjate, Agustín, que creo al mismo tiempo que el presidente tiene la posibilidad de transformar la cultura económica en la Argentina. Mirá, en las puertas de una corrida del dólar, en las puertas de una corrida bancaria, en las puertas de una crisis otra vez institucional, el temporal se pasó y fíjate que no pasó nada más en la Argentina. Es decir, estamos los argentinos no hubo estallido aquí, social, no hubo estallido social, que por ahí se hablaba también. Exactamente, no hubo salida del presidente, no hubo estallido social, no hubo ruptura de la coalición de gobierno, la oposición se transformó en una oposición responsable, los gobernadores empezaron a pensar con números en mano y papel en mano a ver cómo hacemos para aportar imaginativamente soluciones, y me parece que esto es lo que Argentina necesita. A los argentinos nos necesita a todos trabajando en bien del país. Aquel que trate de solucionar su vida nos hunde a todos, digamos. Aquí nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos, en el futuro de la Argentina, en que todos tenemos derecho y la necesidad de vivir en un país mucho más próspero, con mayor desarrollo, con inversiones genuinas, con trabajo. Y mira, Agustín, no estamos tan lejos de lograrlo. No estamos tan lejos de lograrlo, porque la Argentina es una fuente inmensa de riquezas humanas, eso de es lo que más bronca da, ¿no? Que haya tanta pobreza, que existan tantas necesidades en un país que produce tanto, ¿no? Y que podría ser... le vendemos alimento a países muchísimo más grandes en población y la gente nuestra tiene dificultades. Claro. Mira, estamos a 100 años de la reforma universitaria. Nuestra provincia es una provincia con 2 universidades fenomenales, sin contar otras ofertas educativas. Tenemos un sistema universitario desarrollado en todo el país, público, privado. Tenemos personas que en este momento, mientras estamos conversando, están en las aulas estudiando sus profesorados, sus licenciaturas, están estudiando las tecnicaturas, están saliendo mañana mismo al mercado laboral. Nosotros necesitamos darle respuesta a esa gente, que es la que le pone el hombro al país, que es la que le pone destino a la Argentina. Y me parece que el desafío, insisto, y te decía al principio, creo que el presidente de la Nación y Cambiemos tiene en este momento la posibilidad histórica de demostrar que la Argentina está en condiciones de salir adelante. Y te digo, creo realmente que las medidas que por allí se toman son terribles, son durísimas, pero tienen mucho que ver con el gradualismo. Y entonces, unas medidas como las que se van tomando de transparentar, de institucionalizar, de ponerse el presidente al frente de los problemas, de que la coalición no se rompa, de mirar el mediano plazo con optimismo, de inversiones a través de rutas, a través de energías, a través de aeropuertos, van a generar en el mediano plazo el alivio que todos estamos buscando, que es el despegue de la economía. Ahora, para lograr todos estos objetivos hay que trabajar sobre algo que es fundamental y que todos han coincidido en lo mismo, que es el déficit fiscal. Vos también lo estabas nombrando, ¿no? Mucho de este déficit está provocado por los subsidios, por los planes sociales, algo que en su momento era necesario y de emergencia, pero transitorio. Esto también tiene que irse eliminando gradualmente. No digo los subsidios que ya han comenzado, ¿no? Pero hay planes sociales y hay una cultura también de la gente a recibir una asignación familiar o por hijo, por embarazo. Bueno, hay una multiplicidad de planes y de asistencia social que es muy difícil sacarla también por la cultura que se le ha generado al argentino de recibirlo, ¿no? No podemos tapar la cabeza y destapar los pies. ¿Sí? Cuando la sábana es corta, lo que tenemos que hacer es avanzar para que la sábana sea más grande. Lo que necesitamos es una Argentina de desarrollo, una Argentina de despegue, y para ser concreto en la pregunta, indudablemente el gobierno podría haber eliminado los subsidios, podría haber eliminado los planes, podría haber eliminado las asignaciones, podría haber eliminado los progresar en el momento en el que asumió. Pero no ese es el camino que nosotros hemos elegido. El camino que hemos elegido es el camino, digamos, más complejo quizás, y que nos hace atravesar estas situaciones de crisis, en donde el déficit público se vaya bajando gradualmente, a los fines de poder ir estimulando la actividad privada gradualmente. Si no, volveríamos a lo que fueron los 90.
en donde de un plumazo quedaba gente en la calle sin ningún problema y todos los demás esperábamos a ver cómo hacíamos para cuando nos tocaba a nosotros. Entonces, digo, los argentinos, y Cambiemos, no está en ese proyecto. Estamos en un proyecto más complejo, pero gradual, que necesita tiempo, que requiere compromiso y que requiere acuerdo. Más del que esperaba el propio Macri, ¿no? Y él lo reconoció. Totalmente, digo, bueno, el presidente lo que plantea es esta cuestión, dice, bueno, fui quizás más optimista de lo que quería, pero fíjate que allí es donde hoy uno de los grandes problemas, no solamente es el déficit público nacional, sino es el déficit de las provincias. Entonces las provincias tienen que empezar, los gobernadores tienen que en serio ponerse las pilas para que esto funcione, porque no puede funcionar a la nación y no a las provincias, no le puede funcionar a las provincias y no a la nación. Somos una sola nación, una sola economía, un solo mercado, una sola región que va a salir adelante en conjunto. Entonces, Hoy nos encontramos con esto, hay que llevarle tranquilidad también a los ciudadanos. Lo conversábamos aquí en tu programa muchas veces cuando decíamos, se cortan los planes. No se cortan los planes. Seguramente se fueron transformando, les fueron dando otra forma, les fueron dando, fíjate lo que pasó con las becas de Progresar, se les ha dado otro formato, pero aquellos que están estudiando siguen contenido. Ahora, aquellos que no estaban estudiando, bueno, indudablemente se quedaron afuera. Creo que lo mismo va a ir ocurriendo, digamos, en el mediano plazo. Y esto tiene que ver con políticas que no sean de shock. Hubiera sido mucho más fácil quizás para el gobierno llevar adelante unas políticas de shock, digamos, y bueno, y en última instancia verá la sociedad cómo la resuelve y se equilibra. Creo que hemos elegido el camino más complejo, que es el de gradualismo, el del desarrollo económico, y para esto tenemos que tener indicadores, te diría, sociales, jurídicos y políticos estables para que después también vengan los indicadores económicos. A ver, digo, si vos fueras un inversionista, digamos, no invertirías en un país que todos los días se desayuna al borde del estallido social. Si fueras un supermercadista, no pondrías un supermercado en un país en donde no sabés si al otro día te saquean. O no invertirías tus dólares de buena fe en un país que no sabés si te los va a retener. 2 o 3 mensajes importantísimos del gobierno frente a la crisis. Cumplir con las obligaciones del EVAC, que está bien, esto implicó un aumento de la tasa de interés y seguramente un compromiso a largo plazo diferente y un poco más oneroso. Pero si no hubiéramos cumplido con las LEVAC, ¿cuál hubiera sido el mensaje? El corralito. Y al otro día tenías una corrida del dólar, ahí nomás tenías una corrida del dólar, una corrida bancaria y se acabó el tema. ¿Qué es lo que necesita el gobierno? Tiempo para poder llevar adelante las políticas económicas. ¿Y alcanza ese tiempo, Federico, o se tiene que trabajar también con vistas al 2019 para darle continuidad a esto? Yo creo que indudablemente se ha alargado la carrera al 2019. El presidente planteó, bueno, que él no está dispuesto a hacer lo políticamente correcto en una forma de decir que, bueno, que si no es reelecto no pasa nada porque el proyecto político es el que, y económico es el que está, digamos, en el horizonte de mediano plazo. Pero indudablemente me parece que después de este momento lo que hay que hacer es ir pensando cómo generamos la estabilidad necesaria para el 2019. El 2018 es un año preelectoral y el 2019 va a ser un año netamente electoral, como decías en tu introducción, se eligen intendentes, se eligen gobernadores, presidentes, en el caso nuestro senadores nacionales, diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, va a ser realmente un año de muchísima turbulencia política y la turbulencia política genera ruidos en el mercado y nosotros tenemos que lograr mostrar hacia fines de este año, yo creo, una solidez de mercado que nos permita superar el 2019 sin mayor angustia para los hogares de los argentinos. Porque aquí lo que está en el horizonte son los niños, son las mujeres, son los varones, son las familias, que cada vez que el dólar se mueve, empiezan a pensar cómo hacen para recortar sus gastos adentro de la casa. Mira, esta crisis económica, esta corrida del dólar, más allá de los errores propios como economía argentina todavía muy frágil, también ha ocurrido en otros países. Digo, en Brasil, en Chile, en los países europeos. Y sin embargo, el efecto al bolsillo del trabajador medio no se ha sentido. Claro, solo acá. Y no se ha sentido porque son economías que están, digamos, alejadas, ¿sí?, de la especulación. Nosotros todavía tenemos una inflación especulativa fenomenal. Aquí los precios aumentan por las dudas. ¿No? Y esto es tremendo, porque entonces es una escalada que no la vamos a terminar más. Y ahí te decía recién, creo que el presidente de la Nación, por su condición, digamos, inclusive de empresario y por su capacidad política para la conducción, está en condiciones de hacer algo que
creo yo hace años tenemos que hacer, y es cambiar la cultura económica de la Argentina. Nosotros de una vez por todas tenemos que dejar de ser un país abierto a la especulación para empezar a ser un país de desarrollo, de inversiones y de progreso. Y bueno, y acá está la dificultad. ¿Cómo hacemos esto en medio de la turbulencia política? Bueno, es un problema del huevo o la gallina, digamos, ¿no? Hace, no sé, por lo menos 50 años que la Argentina se debate entre estos polos, ¿no? O resolvemos el problema político o resolvemos el problema económico. Creo que Cambiemos viene a dar una respuesta política y económica con vistas al futuro en un país más abierto, más integrado, de inversiones, de desarrollo genuino. Y quizás es difícil sostenerlo, Agustín, y sé que es difícil para cada una de nuestras familias, todos trabajamos de nuestros sueldos, digamos. Se vuelve muy complicado para cada uno de nosotros, pero creo que es momento de que le sigamos poniendo el hombro a la cosa, sigamos mirando el futuro con optimismo frente a las dificultades, y las organizaciones del tercer sector, los partidos políticos, el oficialismo, la oposición, encontremos el camino en esos puntos de acuerdo que tenemos. Y el punto de acuerdo que tenemos es el desarrollo integral de la Argentina. Ahora, después de todo, en el imaginario popular también existe la concepción de que los únicos que se han beneficiado tras este sacrificio que hemos hecho todos los argentinos con las tarifas, con la inflación, es el propio gobierno, ¿no? Los integrantes del gabinete, que muchos son directivos de empresas o tienen vinculaciones con empresas, y esto piensa la gente, ¿no? Que se han enriquecido más los que ya de por sí eran ricos y se han empobrecido más los que eran pobres, e incluso la clase media también. Esta es una debilidad muy fuerte que está planteando el gobierno. Me parece que entre estas cosas de replantear Cambiemos, creo que hay que replantearse, no sé si las figuras del gabinete, porque es una decisión del presidente, pero sí, digamos, las prácticas políticas del gabinete. Me parece que es necesario, digamos, que haya gestos más contundentes por parte de muchos miembros del gabinete, a los fines de poder, bueno, decir, muchachos, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Yo soy el capitán de este proyecto y estamos todos navegando en las mismas aguas. Si no, esta sensación, digamos, de divorcio, ¿no? Entre lo que me piden que haga y lo que hacen los otros, se presenta en una situación de extrema desigualdad. Y es importante que el radicalismo tenga más presencia dentro del gabinete presidencial para mostrar más un político que un empresario al frente de las decisiones del país. Totalmente. Yo diría, mira, más aún que... Digo, desde tu punto de vista personal, no hablo... Totalmente. Yo diría, más que de un partido. político o un empresario, creo que... lo que necesita el gabinete son dosis de humanidad, digamos, ¿no? Entonces, allí es donde entra la dimensión de la política, claro. En donde decimos, la bueno, política bien entendida, claro está. No, por supuesto, estamos hablando de la política con mayúsculas. Sí, claro. A ver, digo, a mí si hay algo en mi actividad profesional, diaria, digamos, es un respeto enorme hacia la política. Yo entiendo, digamos, y de los pocos en algún momento que quedamos, porque la política tiene como altibajos, ¿no? Es decir, hay momentos donde la gente se enamora de la política, hay grandes momentos donde la gente se desencanta de la política, y habitualmente cuando la gente se desencanta de la política se enamora de la economía. Entonces es como, ¿no? una cosa media compleja de esa manera. Pero digo, yo entiendo que la política entendida con mayúsculas, la política entendida como servicio, como esta cosa que le importa o que nos importa del otro, esto de sentarnos a una mesa y escuchar no solo cuáles son sus problemas, sino mientras estás escuchando cuáles son sus problemas, ir pensando qué respuesta le podés dar, dónde están los resortes que necesitamos para que esta sábana corta no deje destapada ni la cabeza ni los pies y le permita a toda la sociedad un desarrollo integral y armónico. Y la política viene a poner ese equilibrio. Si nosotros dejamos las manos, digamos, del mercado liberadas, nos encontramos con graves problemas, como por ejemplo estos, problemas de especulación, problemas financieros, nos vamos a encontrar con graves problemas que tienen que ver con la deshumanización, digamos, de la vida del mercado. Y si nos quedamos solamente con la política, nos vamos a olvidar de la construcción material de todo esto, porque al financiamiento de los programas, de los planes, de la acción social, la tenemos que conseguir de algún lado. Entonces, la política bien entendida tiene que encontrar el equilibrio de la marcha de la economía, de la marcha de la sociedad, pensando, insisto, en lo que nos importa, y lo que nos importa es el futuro. Ahora, para vos pasamos de la infancia en lo político, en lo institucional en la Argentina, a la adolescencia, estamos en ese momento, digo, porque todavía nos falta, ¿no? Para consolidar todo esto que decís. Sí, indudablemente todavía nos falta bastante. Yo creo que progresivamente vamos aprendiendo que la Argentina
no se resuelve con berrinches, no se resuelve con la chincha y el enojo, no se resuelve con los gritos, pero tampoco se resuelve con el optimismo, digamos, irracional. Digo, se resuelve con medidas concretas, con decisiones concretas. Fíjate vos, el gobierno, el Banco Central, cuando preveía la crisis, digamos, o la posible crisis del día martes, del supermartes, lo que hizo fue tomar las medidas que tenía que tomar. Tomó los dólares, los puso en el mercado y de alguna manera lo que logró fue que el martes, digamos, el dólar no superara el peor de los parámetros, justamente porque lo que había hecho el Banco Central era tomar las medidas antes. Estas son las políticas que nosotros tenemos que pensar. Las políticas que debemos pensar, debemos estar adelante de los problemas y no tratando de resolverlos a los problemas que nosotros mismos generamos. Entonces, me parece que estos meses van a ser meses de algún impas para el gobierno, que le va a dar tiempo a Mauricio Macri y a Cambiemos, digamos, para repensar su estrategia, indudablemente, Agustín, con vistas al 2019. No le podemos pedir al gobierno que gestione sin vistas al 2019, porque fíjate que 4 años de gobierno es bastante tiempo, pero es bastante poco tiempo. Digamos, para estos cambios estructurales, seguro. Para estos cambios, exactamente. Entonces, yo no soy un amante de las reelecciones, a mí me parece que los gobiernos debieran durar. La verdad es que en lo personal, digamos, la constitución del siglo XIX era mucho más, me parecía interesante que la constitución del 94, me parece que esa constitución del 53, con un periodo más largo, con al mismo tiempo, digamos, intervalos legislativos, y sin reelección, era bastante más sólida en términos institucionales que estas, digamos, que este modelo de 4 años con digamos, con un intervalo de 2 y, digamos, el certificado de que me estoy yendo, ¿no?, a partir de la segunda elección. Entonces, digo, me parece que 4 años es un tiempo relativamente corto, va a permitir dejar las bases, las líneas generales para un proceso que va a venir para adelante, pero para esto necesitamos estar de acuerdo los argentinos y no podemos, vuelvo a esto, empezar de nuevo si para un lado o para el otro. Encontremos el equilibrio, encontremos la moderación, desarrollemos políticas de Estado, desarrollemos políticas públicas que sean sostenidas en el tiempo, que sean sustentables, y estas políticas no pueden ser otras, insisto, que las del desarrollo, las de la integración con el mercado mundial, las de... no hay que tener miedo quizás al endeudamiento razonable. En la mayoría de nuestras casas tenemos deudas. De crédito, ¿no? El problema no crédito en el almacén. El problema no es si sacaste fiado, el problema es cuando sacás fiado y no podés pagar. Ahí es donde está el problema. Ahora, si vos tenés no sé, comprarte un colchón, que suelen ser caros, bueno, indudablemente lo compras a crédito y así funciona, porque estás sabiendo que en un periodo determinado vas a poder pagarlo porque eso te va a generar una mejora. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a esto, me parece al mismo tiempo que el gobierno está tratando de encontrar esa sintonía fina, como se le suele llamar, y si lo logramos todos juntos, el futuro que nos queda va a ser un futuro muchísimo más promisorio que el pasado que estamos dejando atrás. Te hago una última consulta, Federico, y te traigo al plano local, porque dicen que de las crisis surgen las oportunidades también, ¿no? Y esta es una oportunidad para fortalecer el radicalismo en Salta, para aumentar la presencia y el peso de Cambiemos, del frente electoral para el 2019, si es que continúa así también, teniendo en cuenta que Urtubey deja 12 años de mandato, no puede ser reelecto y no hay un claro sucesor tampoco y un peronismo a nivel nacional intervenido. No, yo creo que para nosotros es, digamos, un momento importantísimo para el radicalismo de Salta. El radicalismo de Salta, nosotros como idea política venimos bregando para que se transforme en un espacio de atracción hacia Cambiemos. Nosotros entendemos que es necesario consolidar el espacio de Cambiemos en la provincia, porque consolidar el espacio de Cambiemos en la provincia significa mirar a la provincia desde otro lugar, mirarla desde el desarrollo, mirarla desde la responsabilidad institucional, mirarla desde la ausencia de mayorías absolutas, significa debates parlamentarios en serio, la posibilidad de que los intendentes encuentren esquemas de desarrollo integral para sus municipios. Entonces, nosotros necesitamos discutir hacia el interior de Cambiemos y estamos más allá de pensar la integración, porque entendemos que el radicalismo está en Cambiemos, debe estar en Cambiemos, y lo que tenemos que empezar a discutir hacia adentro son cuáles van a ser nuestras plataformas de mediano plazo. Nosotros tenemos que discutir y le queremos aportar a esta coalición Cambiemos nuestra experiencia, nuestros conocimientos, queremos aportarle esa visión de futuro y una visión, por supuesto, social que tenemos de la provincia. No puede ser que después de
todos estos años sigamos siendo las provincias más pobres de la Argentina. Agustín, nosotros hemos llegado a tener en la provincia un desarrollo de exportación de carnes, por ejemplo, que está totalmente desmantelado. Hemos llegado a tener un espacio de articulación, digamos, territorial de transporte que también se ha desarticulado. No puede ser que nuestra provincia siga siendo una provincia extremadamente rica, por ejemplo, en soja, en vinos, ¿no? Hidrocarburos, que tengamos las universidades y que al mismo tiempo no tengamos todo esto articulado de modo tal de ser una provincia con capacidad de exportación, pero no solamente de materias primas. Necesitamos ponerle valor agregado. Si no le ponemos valor agregado, no vamos a desarrollar empleos, y si no desarrollamos empleos, la gente de nuestra provincia va a seguir viviendo en las condiciones en las que vive. Nosotros necesitamos que efectivamente, y por eso, mira, considero quizás extemporánea la declaración del gobernador, pero acertada. Cuando él dice, nosotros la forma de resolver el problema que tenemos es estimulando las inversiones y conteniendo el gasto. Ahora, bueno, lo dice un año y medio antes de irse, digamos, pero me parece que de alguna manera estamos llegando al punto de equilibrio en donde las políticas de mediano plazo o las políticas de largo plazo las podemos seguir continuando. ¿Y esto qué significa? Que la provincia sea una provincia homogénea para las inversiones, que tengamos un sistema de redes, por lo menos de rutas, ¿sí? A partir de la cual nuestros productos puedan llegar rápidamente a los puertos. Necesitamos resolver de una vez por todas. Mirá los años que estamos discutiendo el paso de Jama, el corredor bioceánico, el tren. Hoy tenemos un programa como el Plan Belgrano, que más allá de las críticas que pueda tener, está realizando inversiones que son muy importantes y que yo no sé si la provincia efectivamente está a la altura de esas, digamos, de las circunstancias, a los fines de que entre todos podamos. El Plan Belgrano, en la mayoría de los casos, son inversiones que se hacen públicas y privadas, y esas inversiones públicas son tanto de carácter nacional como provincial, y la provincia no está generando el empuje que nosotros necesitamos para que esto ocurra. Salta tiene que definitivamente dar ese salto de calidad hacia el futuro. Necesitamos mirar el futuro de tecnología, de capacitación, de conocimientos. Esta mañana estaba en la Universidad Nacional de Salta, por ejemplo, y vos ves las aulas abarrotadas de chicos estudiando. ¿Y qué más alegría nos puede dar que las universidades en Salta estén llenas de chicos estudiando? Si vos venís de un terciario, te vas a encontrar con que los terciarios están llenos de chicos estudiando, y con ganas, y con proyectos, y con futuro. Bueno, hay que profundizar ese cambio en la provincia, y yo creo que ese cambio de la provincia viene de la mano de Cambiemos. Me parece que el destino de la provincia está en Cambiemos, superando las antinomias que nos hacen que no podamos hablar con nuestros vecinos y empecemos a encontrar los puntos de contacto para que la provincia encuentre de una vez ese rumbo, que no es más que el rumbo de, insisto, las inversiones, el equilibrio fiscal, el trabajo genuino, ¿no? Y pensar una Salta para adelante con mucho optimismo. Bueno, nos va a quedar mucho para hablar porque, aunque no parezca, estamos en mayo y está prácticamente recién empezando el año, ¿no? Hace un mes y medio que comenzaron, por ejemplo, a trabajar los diputados, ¿no? Así que vamos a estarte invitando seguramente para más adelante. Así va a ser un gusto, va a ser un gusto. Bueno, gracias, Federico. Nos vamos a la pausa, enseguida estamos con el director de la consultora ICQ. Ahora es fácil, rápido, sustentable y seguro. Decile chau al papel y recibí todos los meses tu factura en tu mail. Adherite desde tu oficina virtual en express.com.ar. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al Día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4.
Express te invita a vivir la gran final de la UEFA Champions League. Participa por un pase VIP para vos y tus amigos en express.com.ar. Sábado 26 de mayo, 15 horas, en Grizzly Music Bar, Las Heras 1237. Pantalla gigante, Heineken para todos y la mejor transmisión de Fox Sports. Express, parte de tu vida. Bases y condiciones en express.com.ar. Ahorra fuerte con Express. 50% de descuento en el combo de tu diversión. Ahorra fuerte con Express. Parte de tu vida. 0810-555-3977. Política, economía, información y actualidad. Con la palabra de los protagonistas, la opinión de los oyentes y el análisis de un equipo periodístico independiente. Feedback. Con la conducción de Martín Sánchez, Gabriela Morales, Guillermo Ramos y Nicolás Viñante. De lunes a viernes, de 10 a 13 por Canal 4. Lo mejor en entretenimiento solo puede dártelo HBO Max. Solicítalo ya. Express 0810-555-3977. Bueno, y continuamos en Según el Cristal y estamos ya en compañía del director de la consultora ICQ, Gustavo Acuña. ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias por estar. No, gracias a vos por invitarme. No, al contrario. Bueno, queremos conocer un poco tu perspectiva, tu opinión, tu análisis en respecto de esto que ha pasado, ¿no? Con esta crisis financiera, política que ha vivido el gobierno de la Nación en las últimas semanas y que le ha costado, por lo que uno leía, una baja considerable en la imagen positiva, en la consideración positiva que tenía el presidente Mauricio Macri y una elevación, lógicamente, de la imagen negativa. ¿Qué tan grave es para alguien que tiene que gobernar un país un año y medio más todavía? Y la verdad que nosotros vimos con mucha preocupación, no tanto esta última semana, si bien también venía cayendo, sino una caída estrepitosa, yo te diría que de finales de enero, principios de febrero. Tema tarifario. Tema tarifario sobre todas las cosas, que todavía no se solucionó, digamos, por el contrario, lo que escuché ayer en la conferencia de prensa del presidente ratifica eso y va a seguir, digamos, hacia adelante con esa situación, lo cual le va a generar muchos conflictos, yo creo, sociales importantes, porque la visión de la sociedad, de lo que está pasando, cuando se trata de economía es muy complejo, ¿no? No se analizan mucho las cuestiones institucionales ni macroeconómicas, sino cómo llego yo a fin de mes y llego. Y bueno, los números sobre ese tema puntual, uno cuando hace encuestas, situaciones antes, por ejemplo, el inicio del gobierno de Mauricio Macri, la corrupción era un tema que estaba segundo detrás de la inseguridad, y hoy está en séptimo lugar porque todas las variables que podás encontrar de la economía, como por ejemplo desocupación, inflación, paritaria, todo lo que tenga que ver con la economía, ha subido todos los índices en distintas maneras, y hoy se ubica primero, segundo, de acuerdo a las encuestas, peleando con la inseguridad, que es algo que tampoco se ha podido resolver en este gobierno, que es una promesa importante, más allá de las actuaciones estelares de la ministra Patricia Bullrich. En general la gente no ha cambiado, llamémoslo así, su sensación de inseguridad, por lo tanto eso sigue latente. Nosotros tenemos números, por ejemplo, de gente, encuestas provinciales, del 85% de la gente que tiene empleo teme perderlo. Además, eso genera un humor social, una angustia, una situación, mucha ansiedad en la sociedad, que hace que se refleje directamente, sobre todo yo
yo no diría en los políticos en general, sino más bien en los ejecutivos, ¿no? Que son aquellos a los que la gente les reclama las soluciones de fondo, digamos, porque a los legislativos por ahí mucha gente no tiene una idea acabada de qué es lo que saben que hacen leyes y nada más, digamos, entonces por ahí la situación no la tiene muy clara, pero sí a los ejecutivos les pide soluciones, y ninguno de los ejecutivos le viene dando ninguna solución, digamos, desde 2015 hasta acá, tomando en cuenta las nuevas autoridades que asumieron, ¿no? Digamos. Ahora, Mauricio Macri tiene un núcleo duro de votantes que no es muy elevado, por supuesto, y tiene muchos votantes prestados y que estaban desencantados o cansados del modelo anterior, que querían cambiar, que buscaban una alternativa diferente, que hoy no lo votarían directamente. Ese votante, ¿no? el que es más independiente, el que utiliza el voto para equilibrar la balanza o para castigar o premiar, ¿hacia dónde está mirando ahora? ¿Cuál es tu impresión? Mira, hay varias, si bien ha migrado, digamos, de lo que sería el voto de Cambiemos, por llamarlo así, una parte está mirando este nuevo peronismo, llamémoslo el peronismo federal, el nuevo peronismo que está armando, y aunque uno pareciera no creerlo, hay mucho también que está migrando hacia lo que era o lo que es el kirchnerismo, ya no ese kirchnerismo duro, sino un kirchnerismo más moderado también, que intenta de alguna manera unirse a este peronismo federal. Estas son las conversaciones que hay, que están dando vuelta, y yo creo que hay una mirada de retrospectiva, cómo vivía, porque esto es lo que pasa cuando pasan estas crisis. Claro. La gente mira automáticamente lo anterior que vino. Entonces, lo anterior que vino, y mucha gente te dice, bueno, está bien, no me gustaba la cadena nacional, no me gustaba cómo habla, no me gustaba, había algo de corrupción, pero yo comía, llegaba a fin de mes, pagaba la luz, pagaba el gas, viajaba. Esto va más allá del análisis que podemos hacer nosotros de la economía, si eso estaba bien o no estaba bien, o si lo que está ahora está bien, sino lo que la gente siente. La gente no hace todos estos análisis que podemos hacer nosotros, así medio complejos, de si las LEVAC, si esto se terminó, recién comienza, y empezamos con todos los análisis de acuerdo a la mirada que tiene cada uno, sino más bien lo que la gente siente en el día a día. Entonces los jubilados sienten que no que ganan menos, sino que les alcanza menos la plata, y yo creo que la mayoría de la sociedad tiene ese pensamiento. Y entonces empiezan a decir, bueno, y encima viene esta crisis que ¿qué aumenta? Aumenta la desconfianza, porque si hay algo que la gente que votó a Macri pensó que podían tener más o menos ordenado, era la economía y sobre todo este tema de los mercados financieros. Entonces vos tenés economistas que históricamente apoyaron el modelo, y algunos políticamente a este gobierno, despotricando contra este gobierno, ¿no? Y sus funcionarios actuales. Tenés los economistas del ala más progresista o de fuera de Cambiemos, que critican por otro lado. Entonces vos tenés una complejidad donde la gente que está súper informada, porque esto yo siempre lo digo, digamos, hoy la gente está súper informada, y están informados todos. Cada uno lo mira según el cristal donde está, digamos. Pero hoy, para graficarlo, una persona de Solidaridad, de Asentamiento La Paz, de San Alfonso, San Rafael o el Tipal, Tres Cerritos, tiene la misma información. La procesa distinto y la mira según su visión de la vida y su realidad. Pero todos tenemos la misma información. Entonces todos sabemos el dólar, no como, ni siquiera como el 2001. El 2001 no sabía nadie, o pocos, más que hace 20, 30 años, pero mucho menos que ahora. Ahora todo el mundo habla del dólar, todo el mundo sabe, han aprendido lo simple, que si sube el dólar, suben los precios de la comida. Y eso ya está. Y ahí ya se te complicó, porque ya no podés explicar vos, no, porque si vienen más inversiones. La gente, el día a día, no está pensando en si dentro de 30 años, porque si no puede darle comer al hijo, o llega a fin de mes, o tiene que cambiar el hijo de colegio, como pasa con la clase media, o lo tiene que cambiar a otro colegio privado, o algunos vuelven a la escuela pública, no pueden pagar la prepaga y tienen que volver al sistema estatal de salud. Y es complejo, digamos, es una situación compleja donde la gente empieza a decir, bueno, ya no empiezo a mirar otras cosas de más lejos, digamos, y empiezo a mirar estas cosas que me comen el día a día, digamos. Entonces, temas como la corrupción, inclusive temas como la seguridad.
temas como el agua, temas como la salud. Entonces temas pasan al segundo y entonces digo, no, quiero llegar a fin de mes. Claro. La pregunta es, che, llegar a Ya fin de mes. son necesidades primarias, Son necesidades ¿no? básicas, ¿no? Volvemos a esa necesidad básica que la mayoría de gente cree, visualiza, en esa realidad dicotómica con la que mira, que antes de esto no pasaba. Se preocupaba por si cambiaba el auto, por si podía llevar el chico para sacarlo de la pública a la estatal, los que eran clase baja, que fueron subiendo a la clase media, digamos, que en realidad siguen siendo una clase baja, digamos, que la única variable que se tomó para subirlo a la clase media es la económica, digamos, el ingreso que tenían, y no así la cuestión cultural. Son personas que no pudieron cambiarse de barrio, que siguen viviendo en el mismo entorno, algunos pudieron cambiar el colegio, pudieron cambiar el auto, y ahí nomás llegó, digamos, y ganaron un poco más, y podían ir al cine, podían ir gente humilde que podía ir a McDonald's, que hoy no puede. Bueno, estas cosas simples son las que la gente le hace la composición de la imagen o de las intenciones de voto muchas veces, ¿no? Entonces hoy tenemos un Ejecutivo Nacional cayendo muy fuerte, y un Ejecutivo Provincial también, y un Ejecutivo Municipal, en el caso de Salta Capital, también llevado principalmente por su apoyo irrestricto y su pertenencia al espacio que gobierna, ¿no? Digamos. Entonces eso, vos sos de ahí, y yo, bueno, vos también votaste en contra de los jubilados. Esto es lo que la gente dice, ¿me entendés? Él no votó, digamos, pero no importa, él pertenece a ese espacio, entonces la gente asocia con que estás de acuerdo, y por ahí dentro del mismo espacio uno no puede estar de acuerdo, pero en general la gente dice, no, si vos sos de acá, sos todo esto. Claro. Puede ser lo bueno, pero también sos todo lo malo, no me elijas qué parte sos, digamos. Eso es lo que la gente opina, ¿no? Ahora, ¿te parece que ha habido un relajamiento por parte de la forma de comunicación del gobierno? Porque en campaña era una cosa y ha sido muy efectivo, obviamente con los eslogan, con la forma en que se ha comunicado con la gente utilizando redes sociales. Ha sido muy inteligente, creo yo, la campaña de Cambiamos durante 2015, que de hecho lo ha llevado al gobierno de la nación, ¿no? Y no pasa lo mismo con el gobierno, no comunican sus políticas, comenzaron a aislarse. Esto es un proceso por el cual pasa todo gobierno, que tiende a encerrarse en sí mismo, o tiene que ver con otra cosa. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Una cosa es que creo que este gobierno, digamos, la cabeza del gobierno no es una cabeza política, viene de otro palo. Entonces empiezan a tomar decisiones de acuerdo a variables distintas, digamos. Mucho de lo que dice la oposición de decir este gobierno está acostumbrado a mandar, digamos, la empresa, hacemos los números y acá hay gente, entonces la gente reacciona de distinta manera y es más fácil armar una campaña anti algo, digamos, porque ellos venían a proponer totalmente lo contrario del otro, y que después en un año estamos bien, bueno, promete y no pasa nada, promete y no pasa nada. Cuando empiezas a tomar algunas decisiones, tomás las decisiones en contra de lo que prometiste, entonces la gente dice, bueno, pero aguantemos porque... Bueno, eso es por un lado. La crisis política que tiene este gobierno es porque no hace política, básicamente, digamos. Es toda una decisión, todo se basa en economía, digamos. Entonces la economía maneja el gobierno. ¿Qué es lo que dijo? Yo me acuerdo, Néstor Kirchner, la política tiene que manejar la economía, no la economía. De hecho, él política. era prácticamente el ministro de Economía, entonces, ¿no? Al margen de ser presidente. Esa lógica, digamos, ¿por qué? Porque él decía, la economía no mira socialmente, no mira a la gente, la economía ve los números. Entonces, a mí me parece que esa mirada que cambió, perdió esta realidad social. ¿Y esto que pasó ahora lo está haciendo ver diferente, crees vos? ¿O no les va a servir? Yo creo que van a seguir con la misma tesitura. Lo que sí tienen ahora es un resurgir de marketing, de decir, bueno, ¿cuál era la máxima? Y el que hace comunicación se da cuenta. No puede salir el presidente a decir en 120 segundos voy a llamar al fondo, siendo que el fondo es el cupo. Sí, nos equivocamos. Conferencia de prensa, 1 hora y media, diciendo que esto... Tomemos, ¿me entendés? Diciendo algunas cosas, acá estamos actuando, esto es... Pero yo creo que si lo vemos al problema en general, es un problema que no se va a solucionar. Dentro de 15 días vamos a tener el mismo problema con el 15 de junio, que se vencen todas las levas ya, las que venían, porque nadie le renovó a 60 días al gobierno, digamos. Claro. Esto no se dice, le renovaron todos a 30 porque ahí, no sé, dudemos, ¿me entendés? No. Y el gobierno, ¿qué dice? Yo tengo que llegar hasta que me dé la plata al fondo para poder bancar este proceso, ¿me entendés? O dice, pero mirá que también colocamos estos tesoros. Son estrategias de comunicación, estos botes, ¿cómo le pusieron botes? Botes le pusieron a los bonos del tesoro, y cuando uno de ese grano un poco sabe que
el 75% de ese costo lo compra un fondo buitre, o sea, hay un solo tenedor de eso. Claro. No hay que el mundo vino a invertir en los bonos del tesoro. Entonces vos te das cuenta de la engaña pichanga y en esta, ahí vamos en esta sociabilización de la comunicación que hay, en esta cosa así horizontal, se filtra ese tipo de cosas, porque alguno averigua y ya todo el mundo empieza. Entonces también la tesorería sabe, pero ya sabe lo que es un fondo buitre, sabe lo que es el fondo monetario y sabe lo que es un fondo buitre. Entonces, no importa, yo no hago el juicio de valor sobre el fondo buitre ni sobre el fondo. La gente hace su juicio de valor y dice, esto no me gusta, esto ya lo viví, esto ya es. Entonces, estas cosas hacen que el dólar siga subiendo, digamos, hoy sigue subiendo, no es que quedó planchado, digamos. Lo manejan, pero sigue subiendo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente finalmente sabe que esto en cualquier momento estamos pateando pelota para adelante para ver si llegamos al 2019. Y con la comunicación pasó algo parecido, digamos. Si bien, ¿qué hizo bien Cambiemos? Tomó por asalto las redes sociales en la campaña, cosa que no hizo el oficialismo. ¿Y qué hizo el oficialismo ahora? El exoficialismo. Dijo, che, acá nos mataron en esto, pongámonos nosotros también, por lo menos a desarmar lo que ellos arman. Y ahí se armó esa guerra donde no se comunica nada, porque todo es mezclado. Esto es verdad, que la foto es de Suecia, que no, que es de Nigeria, que la foto es de... Entonces ya la gente empieza a tener ojo con la red social. Sí. Y dejó la verdadera comunicación de las redes sociales que te llega el gobierno a los trolls, a los militantes, a la gente que fanatizada y sube. O rentada. Entonces, también. Exactamente. Entonces, ahí perdió en eso. Porque ahí no hay una mente pensando cómo vamos a comunicar. No, lo perdió eso porque esa gente ganó perdió el control, digamos. Vos podés controlar 100 trolls, pero eso una vez que te retuitan en 1000 cuentas, tenés 5000 tipos que son hinchas de Cambiemos, que no son los trolls, reenviando cosas distintas y cambiándole y poniéndole su opinión. Entonces eso ya genera en la red social un esperá. Ahora, cambiaron las tecnologías, pero no las mañas, ¿no? Porque el nazismo con la propaganda, evidentemente, le ha servido para sostener un relato diferente de la realidad, y que cuando se dieron cuenta muchos alemanes, bueno, ya habían perdido la guerra, ¿no? Lo que pasó este martes es eso, rebasó el cerco mediático, el cerco informativo, esa cosa, lo rebasó la noticia. Entonces, cuando lo rebasó la noticia, ¿cuándo lo rebasó? Cuando tuvo que salir a anunciar que iba al fondo. Ahí, ya los medios, los fanáticos, ya está, porque no explotó la oposición en redes, explotó la gente común, que son millones, no son ni 100, ni 500, ni 1000, ni 2000 que puede tener el gobierno, ni los 300, 500, 1000 que puede tener un sector de la oposición. Toda la población como loca viendo qué es lo que pasaba, digamos. Esto hace 30 años no hubiese pasado esta corrida del dólar, porque la comunicación era más lenta, ahora es instantánea. Claro. Entonces salió hasta el tipo pobre que tenía $1000 guardados, que ahorró en 5 años, a venderlo porque le convenía, y el otro, entonces salieron todos desesperados. Y la noticia, como esto es expectativa, como ya sabemos, corrió como rero polvo. Entonces yo creo que ahí hubo el error de que, bueno, ya está, terciaricemos las redes sociales, ya no las manejamos nosotros, ya no hay un equipo de tipos, entonces ya Marco Peña no puede estar encima de cada tweet, sino que está en las cosas que tiene que estar, y entonces ya es más complicado, digamos, dominar la comunicación, ¿no? Más allá de errores de comunicación, hay cosas que se hacen que no se comunican, hay otras que se comunican mal, hay otras que ni siquiera se comunican, y después salen, hay errores que después decís, no, pero me equivoqué, y entonces empezaron a poner como un valor el reconocer el error, y esto yo lo vi por primera vez en el gobernador, digamos, cuando empezó, y varias sesiones que habría las sesiones de la legislatura, decía, reconocemos que hay pobres y tenemos que... El problema es que cuando lo dijo 8 o 9 años seguidos, ya la gente dijo, bueno, hace 8 años que estás y necesitamos que no lo reconozca, ya no sirve, ya pasa un disvalor, digamos. Reconocer el error y volver marcha atrás, uno tiende a creer que es una virtud. Ahora, si haces 100 errores y siempre volver para atrás y ves para dónde va y salís para el costado, y ya son demasiados errores, ya no, es como que la gente dice, ¿estará capacitado para esto? Porque, digamos, si vos cometes 100 errores acá, van a venir y decir, che, Agustín, o yo
hago 100 trabajos y todos me salen mal. Claro. Y no me llama más nadie a mí, digamos. Esto funciona así, digamos, ¿no? ¿Y cómo ves el panorama electoral nacional y provincial para el año que viene, teniendo en cuenta todas estas variables, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hace 8 o 9 meses era casi una unanimidad de Macri renovando, hoy está seriamente en duda, digamos. Porque por todas estas cosas que vienen pasando, por las cosas que van a seguir pasando. Ahora, Vidal es una alternativa, ¿no? María Eugenia Vidal. Vidal es una alternativa. Tiene mejor imagen positiva que el Papa. Por eso como que la escondieron en este proceso para que no aparezca a dar la cara sobre cuestiones, tuvo que salir porque pasó lo mismo, el ser como superó el cierre. Claro. Entonces ya alguien tuvo que preguntar, bueno, salí porque si no, ya todos están diciendo que te escondes, ya pasa a ser lo que era bueno, que eso hace 15 años, 20, y la mina se guardaba y nosotros ni nos enterábamos que la estaban guardando, ni siquiera mirábamos ese espacio, ese lugar. Bueno, esto ahora está toda la luz, entonces es más complejo hacer todas las artimañas que decís vos, porque salen rápido la luz, se termina, es cortito, digamos, porque la instantaneidad de la información te quita todo. Entonces yo veo un gobierno nacional complejo, porque aparte lo exterior que tiene algo que ver, como dicen ellos, no está nada fácil, sobre todo con Trump en Estados Unidos, y veo un comienzo en la oposición de tratar de juntarse para ver cómo disputarle, digamos, la presidencia. Y en términos reales, la economía es la que está haciendo, digamos, el trabajo fino, digamos. Claro. No es casual, por ejemplo, y esto ya lo dicen todas las consultoras, cayó mucho la imagen de Macri y la única que sube es la imagen de Cristina, que tampoco es casual que esté callada, por ejemplo. Está callada porque sabe que cuando hable, los muchachos se les sube, ¿viste? Se les sube la bilirrubina, entonces ella no, para que pague debajo el corazón, y ya entonces ella callada sube. Es la única que sube en las encuestas. Por ahora, como decís vos, por contraste, ¿no? Por ahora por contraste, claro, porque el que vive a 2 años atrás dice, uy, no, yo hace 2 años me iba de vacaciones y ahora no puedo pagar la luz. Digamos, a ese nivel de contraste estamos, no es que estamos a un nivel de, podía pagar la luz y el gas y ahora solo no puedo pagar la luz. No pasaría tanto. El problema es un gran contraste. Entonces, un gran costo político, digamos, y entonces vos tenés una Cristina Kirchner que sube, y ahí tenemos, y el problema que está hoy, digamos, es este peronismo federal que intenta hacer una alternativa, como le gusta decir al gobernador, la avenida del medio de esto, y que por ahora, en principio, por lo que dan las encuestas, no estaría, digamos, sumando mucho, porque mucho de ese espacio, yo lo llamo Macri friendly, que es ayudar a gobernar, estamos con ese discurso, entonces la gente lo empieza a decir, bueno, es como Macri, y para votar la copia, voto al original, digamos, esto ya pasó acá, ya ha pasado. Entonces, vos, está eso, y por el otro lado tenés un kirchnerismo que sube desde el punto de vista de Cristina Fernández, que en principio ella dice no sería la candidata, pero después hay que ver si traslada ese voto, ¿no? Digamos, hoy hay encuestas que le dan empatados a Macri con Cristina, por ejemplo, y todo el resto del arco opositor está muy lejos. Entonces, hay muchas especulaciones, como diciendo, por ejemplo, Cristina dice que si se junta todo el peronismo, ella no es candidata, y bueno, pongamos quién tiene que ser, díganme dónde voy, si quieren que vaya a pelear a Buenos Aires voy, si quieren que vaya a Calafate me voy, pero bueno, hagamos un proyecto que se cumpla, programático, Si eso no sucede, o sea, si hay alguna parte del peronismo que sale por afuera, yo voy a ser candidata. ¿Por qué? Porque esa parte del peronismo que sale por afuera significa que no quiere armar un proyecto nacional y popular, entonces voy a ser yo la que va a salir en eso. ¿Qué pasa si sale? Y lo más probable es que termine ganando, saliendo segunda en las PASO, digamos, y que haya un balotaje entre Cristina y el candidato de Cambiemos. Y todos estos dirigentes que han optado por la línea del medio quedarían fuera de carrera. Claro. Porque hoy, al menos hoy, el que más cerca está a 22 puntos. Claro. Y cada vez que si empeora toda esta cuestión nacional, cada vez va a ir cayendo Macri y la que va a tender a subir es Cristina, porque es la naturaleza de lo que se mira inmediatamente por el retrovisor. Entonces, es complejo ese panorama. Y en el panorama local tenemos un panorama un poco más complejo, digamos, porque acá tenemos varias cosas, digamos. Tenemos el intendente Gustavo Sáenz, que pertenece a Cambiemos, con aspiraciones de ser gobernador de la provincia.
Pero también, es una visión mía, es un análisis mío, yo creo que lo que es el macrismo puro quiere que Martín Grande sea el candidato a gobernador. Y entonces cuando esto lo transpolamos a la nación, Sáenz es Frigerio, el peronismo pro, y Marcos Peña y Durán Barba es Martín Grande, que es como la Coneja Baldassi en Córdoba, McAllister, del C de Santa Fe, casi es gobernador. Bueno, ese tipo de construcción, algo puro. Entonces ahí yo veo una complejidad para Gustavo Sáenz en términos de pertenecer a ese espacio y que no le pongan a Martín Grande en la disputa, porque no va a haber disputa, digamos. O sea, si Macri decide que el candidato es Martín Grande, no lo va a ir a exponer una interna con Gustavo Sáenz. O le dice a Gustavo Sáenz, mira, quédate 4 años más acá, o no pertenece más a nuestro espacio, digamos. Así funciona. Y te corto el macrismo es así. financiamiento. Claro, no paga los sueldos, digamos. Te corto la ATN y el mes que viene. Entonces, vos fíjate cómo en estos días, en estos últimos 2 días, Sáenz sale a criticar de alguna manera al gabinete del presidente Macri, y hoy, tras cartón, el jefe de gabinete, o el secretario de gobierno, no sé qué es García Salaba hoy, salió a decir que, bueno, se van a parar las obras. Digamos, hay como una relación muy directa entre... Claro. Y hay una cosa muy rara, que hoy estaba hablando con un senador provincial, y le decía, tanto el intendente como el gobernador han dejado en manos de lo nacional la suerte de todo. Es como si no fueran ellos, o sea, si Nación no manda, no podemos. Claro. Sáenz dice, bueno, no puedo hacer el cuarto vertedero de San Javier porque si no me trae la plata, no puedo. Entonces, se han vuelto meros administradores de la nación, digamos. Entonces la gente empieza a preguntar, ¿para qué lo elegimos? Solucioname vos, decime cómo lo vamos a hacer, lo hagamos más lento. No me digas, si no me mandan de Buenos Aires, yo paro la obra. Porque es como que, ¿qué hacemos? ¿Me entendés? Y con el gobernador lo mismo, ¿no? Porque si el gobierno no me manda, pero ¿y vos que no sos el gobernador, no tenés un presupuesto? O sea, ¿qué pasa, digamos? ¿Por qué no quieren gobernar, digamos? Son es como cosas que la gente empieza ahora la gente se lo pregunta, porque dice, preguntarse. ¿por qué? ¿Por qué? Porque los mismos ejecutivos están en los medios todo el tiempo diciendo este tipo de cosas. No, que la economía nacional, entonces no hay plata porque el gobierno no manda, porque no hay plata para hacer las casas del IPB, porque no hay plata para hacer pues no puedo terminar Floresta porque como no me mandaron de los 500, me mandaron 100. Entonces la gente me dice, bueno, pero ¿qué más hacemos? No vamos a hacer nada entonces. Nos quedamos quietitos hasta que venga algo de plata, digamos que no hay plata, no pagamos impuestos. ¿Qué hacemos nosotros con la plata que nos cobran? Esto es algo que se pregunta hoy la sociedad. Entonces vos tenés ese escenario de Cambiemos, un gobierno provincial que no tiene candidato y que como tiene mala imagen, no tiene posibilidades de pelearlo, y un tercer candidato dando vuelta, que es del kirchnerismo, Leavi, que él la tiene un poco más fácil, porque él viene, ya no es ejecutivo de nada, él es diputado, entonces él va, acompañamos a los ingenios, a los desempleados, voto en contra del tarifazo, voto en contra de la ley previsional. Como él no tiene una responsabilidad ejecutiva, él está como un poco más liberado, pero le ayuda a él a ser coherente y consecuente con el espacio que representa. Claro. Y cuando miran en retrospectiva el gobierno nacional, en retrospectiva lo ven a él también. Este es acá, el de Cristina. Entonces, esta es una provincia que es peronista muy fuerte y muy kirchnerista. Y le ha ido muy bien. Muy kirchnerista en términos de peronismo, ¿no? En este último tramo, en estos últimos 20 años. Entonces, él tiene un panorama un poco más suavizado, digamos, y bueno, después tendrá que hacer alianza porque solo no llega. Y del otro lado también, si Gustavo Sáenz sale y no es Martín Grande, digamos, por ejemplo, ¿qué hemos descubierto nosotros? Los votos de Martín Grande, supongamos que Martín Grande no sale. Martín Grande tiene sus votos, no son todos los votos de Sáenz, pero no son votos que vayan a ir a Sáenz. ¿Por qué no van a Sáenz? Y porque el voto de Martín Grande es un voto antiperonista. Entonces ese no va a ningún lado. Ahora, el voto de Sáenz, que hay de todo un poco ahí, claro, puede no ir al peronismo, puede ir incluso al Frente para la Victoria. Exactamente, también, ¿no? Se puede mover a distintos lados. Bueno, vamos a tener evidentemente un año todavía muy movido, y el año que viene también habrá que ver cómo se van acomodando las estructuras, así que seguramente, Gustavo, te vamos a estar llamando nuevamente en el transcurso de los próximos meses para que sigamos analizando esto, ¿no? Que me imagino para las consultoras les debe ser también muy difícil, ¿no? Poder dar con los pronósticos. Sí, es complicado, pero bueno. Con una actualidad tan cambiante. Pero tenemos que decir otra cosa, que este tipo de cosas así
medio movediza, a nosotros nos da más trabajo, ¿no? Pone a prueba. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene.